Si hablábamos hace unos instantes del papel que juegan las asociaciones de consumidores en torno a los derechos que tenemos nosotros como usuarios y consumidores, lo hacíamos de forma general, vamos a tocar un tema que seguro que les va a interesar mucho, los derechos de los usuarios y consumidores bancarios. Un asunto para el que nos vamos a acompañar de Manuel Funes. Él es coordinador de ADICAE aquí en Murcia. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. También nos acompaña Matías Martín Gilparra. Él es socio y miembro de la Junta Directiva de ADICAE, que es la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios Bancarios. Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por atender a los consumidores. Manuel, cuéntanos, ¿tenemos defensa ante los consumidores, ante los problemas con los bancos? Sí, bueno, podemos decir que el sector bancario es un sector donde los consumidores más problemas tienen a la hora de reclamar. Entre otras cosas porque hasta ahora pues no es vinculante o no obliga a las entidades financieras prácticamente los principales problemas que aquí en la región también vamos a tratar. Y esto se dificulta y muchas veces hace que los juzgados estén repletos de demandas porque no hay un mecanismo efectivo para resolver fuera, extrajudicialmente, sin tener que ir a vía judicial, muchos de los problemas que los consumidores tienen con las entidades financieras. O sea que en contra de lo que hemos visto a lo largo y escuchado a lo largo de todo el programa, en este caso no existe pues una junta de arbitraje a la que poder acudir. No están adheridos, ¿no? Nada. O sea que es el propio banco si quiere y acepta el que puede pues mediar en un o mediar Sí. o formar parte de una Incluso, mediación, ¿no? claro, incluso los organismos supervisores, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores para Productos de Inversión, pues no son vinculantes las resoluciones que dan, ¿vale? No obligan a que la entidad financiera tenga que devolver las cantidades por las cláusulas suelo, por cualquier cláusula abusiva, comisiones, etcétera, ¿vale? Citas las cláusulas abusivas o las cláusulas suelos. Este es uno de los principales problemas que tenemos aquí con los bancos. Problema con los bancos no es el único en la región de Murcia, ¿no es así? Efectivamente. Además, podemos dar datos regionalizados. Es decir, aquí en la región, a través de la plataforma hipotecaria de ADICAE, hemos sacado los datos de las cantidades que todavía las entidades financieras tienen que devolver a los consumidores murcianos por cláusulas abusivas, como son las cláusulas sobre los gastos hipotecarios en la escritura de préstamo. Y bueno, pues es una cifra que es llamativa. Faltan por devolver casi 1.000 millones de euros, aproximadamente unos 700 millones por cláusula suelo y unos 250.000 por gastos hipotecarios. Por lo tanto, esto es un ejemplo de que lo que hay aprobado es voluntario, los bancos devuelven como quieren la cláusula y muchas veces, pues por desgracia, se tienen que ir a vía judicial. Hemos tenido colapsados los juzgados especializados en la región de Murcia cuando más se estaba reclamando estas cláusulas y aún hay bastante dinero que falta por devolver a los consumidores murcianos y hacemos un llamamiento a la asociación porque hay muchas escrituras que las tienen estas cláusulas, no lo saben ni la han reclamado, ¿vale? Ni extrajudicial ni judicialmente. ¿Vale? Los problemas de pago y ejecuciones hipotecarias sería otro gran problema que también tenemos aquí en la región de Murcia con el tema de los bancos. Efectivamente. De hecho, bueno, pues en la región de Murcia estamos en la cabeza en cuanto a lanzamiento con respecto a otras comunidades autónomas. Es decir, no estamos en la misma situación de la crisis, gracias a Dios, de la crisis de 2009 con la crisis inmobiliaria, pero sí que es verdad que, bueno, pues estamos en torno a 2.000 lanzamientos hasta ahora y precisamente es porque las medidas que ahora mismo hay sobre la mesa son voluntarias, es decir, no obligan tampoco, no son muy desconocidas para los consumidores y también los bancos se han adelantado. Sabemos perfectamente que las hipotecas a tipo variable se han incrementado
con la subida de tipo. Y precisamente pues aquellos consumidores que quieren pasarlas las hipotecas a tipo fijo, de variable a tipo fijo, pues está teniendo muchísimas dificultades porque los bancos ya han subido las hipotecas muy por encima a las fijas, a las variables en muchas ocasiones, y esto conlleva que con la inflación y esta subida en la hipoteca, los consumidores murcianos pues muchas veces tengan problemas de pago, ¿vale? Otro asunto que también está siendo actualidad, desgraciadamente, desde hace ya algún tiempo, al igual que en su día, vimos cómo nacían como setas las sucursales bancarias en muchísimos municipios, ciudades. Poco a poco han ido desapareciendo. Primero las sucursales, después los cajeros. Incluso hay pueblos que no cuentan De ahora hecho, mismo. las cajas de ahorros ya no existen. Las cajas de ahorros Ahora no existen bancos y existen. cooperativas, ¿vale? Todo pues se ha volcado en lo que tiene que ver con el mundo online, pero claro, hay ahí un sector de población, mayores de 65 años, que que están viendo cómo pues no pueden interactuar con su banco, con su caja de toda la vida, que se sienten un tanto huérfanos y que desconocen otra vía como pues la vía telemática para actuar con su banco, con lo que esto puede pues conllevar de problemas para esa persona. De hecho, se aprobó un protocolo estratégico de exclusión financiera para mayores de 65 años, que se comprometió la banca. La patronal ya ha remitido el primer informe, un informe bastante maquillado, ¿vale? Porque, bueno, nosotros hemos hecho un sondeo a los consumidores murcianos y, bueno, los datos son concluyentes, es decir, prácticamente un 69% no desconoce que existe este protocolo que va dirigido bueno, pues para mejorar, entre comillas, pues la relación de la banca con los mayores de 65 años ante el problema que tú bien has mencionado. Pero bueno, también los datos reflejan que por temas de educación financiera o programas de formación de prevención al fraude, a mayores de 65, pues precisamente también el sondeo refleja que un 87% aproximadamente, un 79%, tanto para programas de formación financiera como prevención al fraude, pues desconocen o no le ha llegado a estas personas, a murcianos, a mayores de 65 años. Por lo tanto, nosotros lo que no entendemos es cómo se ha podido aprobar una medida que ha sido voluntaria, que se ha maquillado en ese informe, pero en la realidad vemos que no está llegando ni está dando solución al problema que está habiendo con la cierre de sucursales, sobre todo en las zonas rurales. También han desaparecido muchas cajas, los cajeros, que cada vez hay menos, ¿no? Todo esto refleja el sondeo, que es totalmente contradictorio al informe que ha sacado la patronal bancaria. Y hacemos un llamamiento un poco para que tengan en cuenta también a las asociaciones de consumidores como ADICAE en estos temas, porque no podemos sacar normas voluntarias que al final conocemos a la banca, no cumple o las maquilla, y es necesario que se creen normas o leyes que sean totalmente obligatorias, ¿vale? Por eso son leyes, y no solamente protocolos o códigos de buenas prácticas, ¿vale? Que no obligan, ¿de acuerdo? Lo que es importante y nos está quedando clarísimo, sobre todo en el tema con la banca, la forma de actuar con la banca, es la importancia de la educación financiera, conocer nuestros derechos, conocer cómo funciona, tener información los consumidores en cuanto a la hora de interactuar con los bancos y, bueno, pues utilizarlo como defensa. Pero para que no nos quede todo tan pesimista, Manuel, creo que hace poco ADICAE ha logrado detectar un error de facturación en el suministro de agua del que se han beneficiado 100 socios. Sí, efectivamente, nosotros hemos detectado que había unos errores en la medición de las facturas que han originado que el precio del agua se multiplicara en las facturas. Y hemos conseguido, a través de ADICAE, conseguir que esa facturación se hiciera de manera correcta, viendo lo que son los consumos de los últimos años, y esos consumidores pagaran realmente lo que debían y no una factura totalmente exorbitada. Porque, claro, ADICAE en este caso se nutre de una serie de socios. Cualquier persona que nos pueda estar escuchando se puede sumar. ¿Cómo funciona? Porque no lo hemos explicado. Bien, ADICAE es una asociación donde el socio tiene un papel protagonista.
Nosotros, el socio ADICAE es una asociación de consumidores totalmente independiente. Entonces, para eso ADICAE funciona con las cuotas que pagan sus socios. No podemos defender de manera imparcial la labor y los derechos de los consumidores y usuarios si dependemos de lo que son subvenciones o financiación de incluso entidades bancarias. Entonces nosotros lo que defendemos es nuestra independencia para poder hacer esa defensa de los consumidores. ADICAE también lo que pretende es que el consumidor sea protagonista y para eso tiene que conocer sus derechos, cómo reclamar, y damos una importancia muy grande a la formación e información para prevenir los fraudes, que precisamente en el sector financiero muchos fraudes vienen porque no tenemos esa educación financiera para poder entender esos contratos que firmamos como la hipoteca y que al final desembocan en cláusulas abusivas y que la banca deba más de 1.000 millones de euros a los consumidores murcianos, con cláusulas suelo, con gastos hipotecarios y otras muchas cláusulas abusivas que no detectamos por nuestra falta de formación e información. Pues sepan que ahí está ADICAE, Defensa del Consumidor Bancario, la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios Bancarios. Hoy, en representación de esta asociación, que actúa, por cierto, a nivel nacional, Manuel Funes y Matías Martín Gil Parra. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes espero que les haya sido de interés este especial Hoy por Hoy Región de Murcia con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor. En unos minutos llega hora 14. Nosotros regresamos mañana a partir de las 12:20. Sean felices.